Bienvenidos a mi canal Llegamos a Creer. Y el día de hoy vamos a hablar del valor terapéutico que tienen los 12 pasos. Una de las preguntas que constantemente son planteadas tanto por los profesionales como por la sociedad es si realmente los 12 pasos tienen un valor terapéutico. Si de verdad el programa trata los problemas mentales y emocionales de raíz. ¿De dónde puede provenir precisamente este valor terapéutico? ¿Cómo puede un programa hecho no por profesionales curar una enfermedad tan destructiva como el alcoholismo, además de otras condiciones como la neurosis, la codependencia, la depresión, entre otros? ¿Es real la recuperación que ofrecen los 12 pasos? Es innegable, eso no se puede dudar, que los pasos han tenido a lo largo de todos estos años desde su nacimiento un éxito muy grande. No solo en pacientes que han sufrido de alcoholismo, sino en muchas otras problemáticas de salud que tienen su origen en problemas mentales y emocionales. Sin embargo, a pesar de sus extraordinarios resultados, aún se sigue planteando la interrogante de si es real el valor terapéutico que los 12 pasos contienen. Para empezar a abordar este tema es necesario enumerar 5 puntos clave que desde mi punto de vista debe cumplir como valor terapéutico toda corriente psicológica, y es desde estos 5 puntos que revisaremos el valor terapéutico de los 12 pasos. Estos puntos son los siguientes. Primer punto, cultivar la alianza terapéutica. Segundo punto, motivar al paciente para el cambio. Tercero, aumentar el manejo de la activación psicológica. Cuarto, modificar creencias disfuncionales. Y el número 5 es ampliar el repertorio de respuestas. Todos estos puntos vamos a irlos revisando y vamos a cuestionar si los 12 pasos cumplen precisamente con cada uno de estos puntos. El primer punto que vamos a revisar es el de la alianza terapéutica. Si nosotros nos vamos a la definición de este punto, descubrimos que la alianza terapéutica no es otra que el vínculo interpersonal que se da entre el paciente y el terapeuta. Una relación que está basada en la confianza, la aceptación y la comprensión, y que nos facilita que quien acude a la consulta de un psicólogo exponga su mundo interior con la esperanza de que precisamente el profesional lo va a ayudar y sin juzgarlo. Por tanto, la relación entre el terapeuta y el paciente es de suma importancia y es un vínculo que debe ser cultivado en todo lazo terapéutico. En los 12 pasos también vemos cómo existe un vínculo interpersonal, aunque ya no es de terapeuta-paciente, sino de un paciente al otro o de un enfermo al otro. Esta relación es históricamente la característica más importante dentro de la terapia de los 12 pasos. Desde que Bill W. y el Dr. Bob iniciaran una relación basada en una profunda confianza, aceptación y comprensión. Estas 3 palabras, que son la confianza, la aceptación y la comprensión, provienen de la novedosa idea de que el enfermo necesita de otro enfermo tanto como otro pudiera necesitar de él. Este es uno de los puntos más importantes dentro de los 12 pasos. Esta necesidad que se tiene del uno al otro hace que la relación se pueda generar casi de inmediato y que el individuo experimente, gracias a esta relación, una gran libertad, una libertad de su condición enferma. Podemos ver cómo se desarrolla a través de esta alianza una fuerte concepción de aceptación y pertenencia que contribuyen de inmediato a que la persona dé un gran avance sobre su condición de enfermo. A través de esta relación, la persona enferma cambia su propia manera de verse a sí mismo. Sus propias ideas que tiene de sí mismo, sobre todo si ha pasado por un profundo fondo emocional,
comienzan a cambiar desde el momento que conoce o descubre a alguien que como él le inspira confianza y también le brinda su comprensión, que es lo que sucedió en esta primera relación del Dr. Bob y Bill W. Si nos preguntáramos por qué los 12 pasos han tenido tanto éxito, no solo en lo referente al alcoholismo, sino a otras muchas problemáticas de salud en las que pueden aplicarse los 12 pasos como un tratamiento terapéutico, podríamos contestar sin dudarlo que el éxito que han tenido se debe precisamente a este descubrimiento de la alianza terapéutica. Si para el profesional es importantísimo esta alianza, para el alcohólico llega a serlo todo, ya que su propia vida depende de poder contar con esta relación. En el libro de las 12 tradiciones vemos cómo esta alianza terapéutica es descrita con la palabra unidad, la unidad con el grupo. Es decir, yo hago una especie de unión con el grupo al que pertenezco. Si buscáramos en el tiempo de dónde nace esta idea de unidad, esta alianza, quizá podríamos decir que inicia en aquella aventura de Bill en Akron, cuando lejos de querer convencer a otros alcohólicos para que dejen de beber como lo empezó a hacer desde un inicio, él se da cuenta por primera vez que ya no necesita de convencer a nadie, sino que necesita desesperadamente a otro alcohólico, no para ayudarlo, como había creído siempre, sino para que el otro alcohólico lo ayude a él. Y es muy distinto, así lo podemos ver, dirigirse a otro enfermo para ayudarlo, que dirigirse para que seamos ayudados, o yo sea ayudado. Es en Akron donde Bill obtiene esta revelación. Necesitaba él de otro alcohólico, tanto como otro alcohólico en esos momentos podía necesitar de Bill. Esta idea de un alcohólico intentando trabajar con otro alcohólico para ese tiempo, pues es una idea bastante novedosa, bastante reveladora. Al menos así nos lo cuenta Bill W. cuando se pone en contacto con aquel predicador de Akron. ¿Un alcohólico trabajando con otro alcohólico? Esta idea de unidad, esta alianza, vuelve a aparecer cuando Bill se presenta en la casa de Henrietta Sieverly. Henrietta Sieverly, que es el punto de unión entre Bill W. y el Dr. Bob, explica a Bill que ella conoce a un hombre alcohólico que lleva años luchando por dejar de beber y que siempre fracasa. Podemos ver aquí cómo la propia Henrietta Sieverly tiene un lazo de amistad muy profundo con el Dr. Bob, y parece que le duele que el Dr. Bob luche por dejar el alcoholismo y siempre fracase. Ella le dice a Bill: estoy segura que usted lo ayudará, y Bill le responde: no estoy seguro si puedo ayudarlo, pero yo sí que necesito la ayuda. Es en esta respuesta de Bill a Henrietta donde vemos realmente el inicio de este principio de unidad. No sé si puedo ayudar a nadie, le dice, pero sí sé que yo necesito la ayuda, ¿verdad? Una exclamación genuina y muy sincera. Quizás si Bill se hubiera presentado ante el Dr. Bob o ante Henrietta con el objetivo de ayudarlo a dejar de beber, nada hubiera sucedido. No creo, o sería más bien muy presuntuoso, muy arrogante, la idea de una persona que se cree capaz de ayudar o salvar a otro solamente porque al parecer sabe algo más de esta enfermedad, ¿verdad? Y Bill cuenta que el Dr. Bob creía precisamente que venía a verlo con esa intención, la intención de ayudarlo a salvarlo del alcoholismo. Y eso lo podemos ver tanto en los libros como en la película. Eso provocó en el Dr. Bob una especie de defensa, una resistencia neurótica, ¿verdad? Ya que no quería quedarse a platicar con Bill W. De hecho, le dice que le da unos cuantos minutos, ¿verdad? De aquí su exclamación a Bill de que no podía quedarse mucho tiempo precisamente. Y los que han tenido una fuerte obsesión podrán darse cuenta
de cómo es esa sensación tan desagradable que se experimenta cuando alguien trata de ayudarnos, cuando trata de salvarnos, sobre todo cuando uno no está dispuesto a ser ayudado o a ser salvado, ¿verdad? O cuando lo ha intentado de todo. Sin embargo, estas defensas del Dr. Bob muy pronto se vinieron abajo cuando Bill le da o le confiesa o le manifiesta una especie de revelación. Cuando le dice: doctor, yo no he venido a ayudarlo, sino que vengo a que usted me ayude, ¿verdad? Debemos entender que Bill estaba en ese momento tan desesperado como lo estaba el Dr. Bob. ¿Y en qué podía ayudarlo? ¿En qué es la pregunta? ¿Qué había conseguido Bill que dijéramos que podía tener más que el Dr. Bob? Tanto uno como el otro estaban al borde del precipicio y sin embargo, cuando se encerraron juntos en ese cuartito, en ese misterio que se llama unidad y que ronda por todos los rincones de los 12 pasos, comienza a nacer, ¿verdad? Al estar cerca uno del otro, bajo las mismas condiciones, comenzó a crecer la confianza, la aceptación y la comprensión. Por tanto, es imposible decir que este punto de la alianza terapéutica no aparezca muy marcada dentro de los 12 pasos. De hecho, es uno de los puntos más importantes que tienen los 12 pasos. Es el punto inicial sobre el cual toda persona va a sustentar su propia recuperación, ¿verdad? En esa confianza que llega a tener sobre los 12 pasos, esa aceptación que experimenta, ¿verdad? Una aceptación sin juzgar, sin juicios, y esa comprensión que siente de que puede hablar sin ser juzgado. El siguiente punto que todo tratamiento terapéutico utiliza como medida de valor es el de motivar al paciente para el cambio. Este es sin duda uno de los puntos esenciales de todo profesional, ya que sin este factor no puede ser posible el inicio de ningún proceso terapéutico. Los profesionales utilizan una gran variedad de estrategias para desarrollar en el paciente la motivación. En especial utilizan la entrevista motivacional, donde el psicólogo profesional evita decir al paciente lo que debe o no debe hacer, sino que lo retroalimenta para que el paciente logre adoptar por sí mismo su propia decisión al cambio. Para lograrlo, el psicólogo es consciente de que necesita generar el mayor grado de empatía con el paciente, así como evitar toda discusión, ¿verdad? Aunque puede muy bien discrepar de la opinión del paciente a través de reflexiones que lo lleven a un conocimiento de sí mismo, ¿verdad? Esa es la motivación hacia el paciente. Llevar al paciente a que adopte o tome sus propias decisiones que le generen un cambio que va a impactar tanto en su vida social como en su vida interna o personal. El profesional entiende que hay resistencias en el paciente que debe trabajar con mucho cuidado, con mucha delicadeza, ya que existen conductas que no pueden ser abordadas todas a un mismo tiempo, o existen defectos de carácter o conductas que en ese momento es muy temprano para poder abordar, por lo que ofrece todo el apoyo y al contrario, motiva al paciente para que dé un paso más adelante y luego otro hasta lograr por completo una recuperación. En el caso de los 12 pasos, también vemos muy representado fielmente este mismo proceso terapéutico de la motivación al cambio. De hecho, cada persona que llega a los grupos o que empieza a leer la literatura de los 12 pasos, es una persona que entiende que dentro de sí mismo hay una motivación para salir adelante. ¿Y de dónde le nació esta motivación, verdad? Este deseo de acudir a juntas, este deseo de leer, este deseo de escuchar audios, ¿de dónde le nació esa motivación para conocer un paso, para conocer el otro, para hacer un inventario, para conocer algo más acerca de un ser superior, para orar, para meditar? ¿De dónde le nace toda esta motivación para servir, para sentirse partícipe?
Bueno, vamos a ver de dónde nace toda esta motivación que es muy necesaria dentro de todo tratamiento de recuperación, ¿verdad? Ya que sin motivación muy difícilmente se puede llegar a lo que es la acción, que es una de las palabras más esenciales dentro de los 12 pasos. Desde el principio, el programa de 12 pasos, que el enfermo o el paciente llegue por sí mismo a sus propias conclusiones, sin que haya quien se vea en la necesidad de decirle a la persona lo que debe o no debe hacer. Es la propia persona desde sí misma, desde el conocimiento que tiene de su propia enfermedad, desde su propio pasado, desde su propia necesidad de vida, la que decide adoptar este programa de acción. En ningún momento el programa llega a la persona como una orden o como algo establecido. Es un programa que se acepta de manera voluntaria porque hay una motivación en la persona y el mismo programa motiva a la persona a que adopte cada uno de los puntos o cambios que existen dentro de los pasos. Un punto importante es que al ser escrito por personas que han padecido de la misma condición, la motivación se vuelve inmediata, es decir, la compaginación con personas que han vivido la misma situación que yo es ya el punto más importante para la motivación. No se me obliga a pertenecer al programa, es uno de los puntos para motivarnos. No se me obliga, mi decisión es personal y voluntaria. Ahora, los 12 pasos son escritos por personas que han padecido de esa misma condición y que de hecho han pasado por el proceso que yo apenas voy a iniciar, ¿verdad? Esto es motivación pura, ¿verdad? Motivación inmediata. A través del ejemplo que el enfermo observa, se abre la posibilidad de que tome conciencia sobre su propio problema o enfermedad y lo hace motivado precisamente por la misma toma de conciencia que otros han tenido antes que él o que han realizado en el pasado. El programa en sus primeros pasos nos plantea la idea de que para poder lograr un cambio, la persona debe ser consciente de que su conducta actual le está creando problemas. Es lo que mencionábamos ahorita acerca del profesional. El profesional retroalimenta a su paciente para que el paciente pueda tomar sus propias decisiones. En esa retroalimentación se va a generar la motivación, porque el profesional le enseña a través de retroalimentarlo cómo su propia conducta le está generando una serie de problemas que puede perjudicarlo en un futuro. Y los 12 pasos plantean precisamente esta idea, la idea de ser consciente de que la conducta actual está creando una serie de grandes problemas a la persona. Entonces desde aquí se empieza a generar lo que es la motivación. Y una de las formas de motivación más importante dentro de la política de los 12 pasos y de los grupos anónimos consiste en la atracción. Es a través de la atracción, el atraer, que un enfermo puede llegar a otro enfermo, ¿verdad? Al nuevo le atrae la idea de que aquellos hombres que lo reciben con tanto entusiasmo puedan tener algo para él. Lo atrae el buen trato con que se le recibe y decide él mismo responder a este buen trato motivándose, por ejemplo, a seguir viniendo, a leer, a servir. Lo que más adelante lo llevará por sí mismo a fijarse más objetivos más personales, metas personales con las que puede superar su propia adversidad, ¿verdad? Es en el compañerismo con otros que han padecido una misma condición como se despierta en el recién llegado la motivación, ese punto importante dentro de toda terapia, motivar al paciente. Además, su propia enfermedad, la tragedia de vida en la que se ha convertido esta persona es, por decirlo así, su más grande motivación. ¿Qué más motivación necesita una persona que ver cómo ha destrozado todas las áreas de su vida, ¿verdad? Y esto lo muestra los 12 pasos desde el principio, ¿verdad?
ya que desde que inicia la persona con la lectura de los 12 pasos, aprende muy pronto que su único destino, en el caso de no entrar en acción, de no aceptar un programa de recuperación, es el de la propia destrucción, ¿verdad? No solo no puede dejar de hacer lo que hace, nos dice el programa. El enfermo no puede dejar de hacer lo que hace, ya no tiene esa fuerza de voluntad para hacerlo, sino que eso que hace, aquella enfermedad que no puede dejar de tener o de servir, sino poner resistencia alguna, terminará por destruirlo. Esa es una de las ideas dentro de los pasos. Y eso motiva la acción, ¿verdad? La psicología denomina esta motivación como una motivación negativa, es decir, presentar el comportamiento de la persona hacia dónde se dirige para poder evitar ese resultado negativo. Es una motivación negativa, ¿por qué? Porque nos presenta el resultado que vamos a tener de no entrar en acción. Entonces la persona toma conciencia de sí mismo y empieza a motivarse a través de esta motivación negativa, ¿verdad? Esto que le espera más adelante, ¿verdad? Esto que le espera más adelante es lo que lo motiva a hacer algo el día de hoy para no llegar precisamente a ese destino, al encuentro con este futuro, ¿verdad? Y a veces un futuro muy cercano. El enfermo practica el programa para evitar sentirse nuevamente mal, para no volver a sentir esa enfermedad tan destructiva. En los 12 pasos, uno puede aprender el posible resultado de las conductas que estoy teniendo. El programa lo enseña. Uno aprende que la forma en que se sentirá por las próximas horas, días, meses o años depende totalmente de la conducta que decida tener en este momento. Es decir, el día de hoy no puedo esperar sentirme bien si todas mis emociones han sido negativas. Si todos mis pensamientos son negativos, no puedo esperar que mi salud sea buena o que mi bienestar o que tenga paz mental y emocional, ya que toda mi enfermedad está trabajando por completo. Entonces, mi futuro depende de la decisión que el día de hoy tome, ¿verdad? Pero también llega a descubrir lo que es la motivación positiva. El enfermo que empieza a trabajar dentro de los pasos descubre una motivación positiva que son aquellas recompensas que comienzan a generarse en su vida a partir de haber aceptado el programa de 12 pasos como un estilo de vida, ¿verdad? Una forma de vida que pronto descubre, dice el programa, que en verdad le gusta. Existe otra clase de motivación que también lo seduce, ¿por qué no? Lo motiva muchas veces, casi siempre de manera inconsciente. Esto lo vemos cuando somos principiantes en el programa. Esa sensación de poder llegar a tener no solamente la recuperación de esta enfermedad, sino otra clase de recompensas, algunas que van a ser de carácter egocéntrico. Por ejemplo, como el obtener respeto de nuestros compañeros al ver que nos estamos recuperando. El reconocimiento que queremos tener, ¿verdad? También nos motiva el que nos reconozcan nuestros cambios, que nos reconozcan nuestros avances, que reconozcan cómo hemos superado tal o cual conducta, ¿verdad? Cómo hemos ya no vuelto a las mismas andadas. También necesitamos de seguridad o tener la sensación de que pertenecemos a algún lugar, y estas son motivaciones que el grupo, la literatura nos otorga, que en un momento pueden ser egoístas, pero que después vamos a tener conciencia de ellas, ¿verdad? Y que podemos trabajar en otra clase de metas, ¿verdad? No la obtención de este reconocimiento. Internamente lo motiva la idea de obtener todas estas cosas, ¿verdad? Por eso se motiva para hacer estos cambios, ¿verdad? Porque ha visto en sus nuevos compañeros estas cualidades que él también quisiera llegar a tener, ¿verdad? Como cuando bebía, por ejemplo, cuando estaba entre gentes que bebían, también había motivación para beber porque se juntaba con gentes que bebían, ¿verdad? Lo que lo llevaba, por ejemplo, a presumir de manera destructiva de su manera de beber, ¿verdad? Es una motivación a beber. ¿Por qué? Porque se junta con gente que bebe. Y ahora que no bebe, que está entre personas que no beben, siente la tentación de presumir su sobriedad.
y buscar el reconocimiento a través de haber dejado de beber. Esta es una motivación que, como les dije hace rato, inicialmente puede parecer como enferma, aunque con el paso del tiempo la persona comienza a descubrir que es en realidad esa necesidad de reconocimiento, de sentirse importante, esa búsqueda de respeto, ese enorme deseo de sentirse alguien, de volverse alguien, lo que lo llevaba anteriormente a la bebida, ¿verdad? Otro de los puntos primordiales que ofrece todo tratamiento terapéutico es el de ayudar al paciente a aumentar, fíjense, aumentar el manejo de la activación psicológica, ¿verdad? Son palabras a veces difíciles de entender al principio. Aumentar el manejo de mi activación psicológica. ¿Qué significa esto? Bueno, por activación psicológica se entiende que es precisamente el impulso que estimula a la persona a realizar cierta conducta. Por ejemplo, beber alcohol, ¿verdad? Para que la persona decida realizar una acción o esta acción que es el beber, es necesario que antes se produzca una activación psicológica que estimule una reacción que en este caso es física y que se puede traducir en el deseo de beber, ¿verdad? Si no hubiese esta activación psicológica, la persona no llegaría al deseo de beber. La activación psicológica suele llevar a la persona a experimentar un incontrolable deseo de beber que se experimenta en todo el cuerpo de tal manera que el paciente o enfermo llega a sentir que algo muy grave le puede ocurrir si no bebe. Esto en el caso de la bebida, pero los 12 pasos nos enseñan que también, por ejemplo, en el caso de la dependencia, si nosotros no tenemos al lado a la persona de la cual dependemos, si sentimos que vamos a llegar a perderla, se activa este proceso psicológico, ¿verdad? Esa activación psicológica en la que empiezo a sentir un incontrolable deseo de tener a esa persona, ¿verdad? Ya que mi cuerpo, mi ser empiezan a sentirse enfermos y siento que algo muy grave me puede pasar si la persona no llega o si no está. Lo mismo sucede cuando uno es adicto a la comida, a la droga, cuando uno tiene un trastorno, por ejemplo, una compulsión. Por ejemplo, si yo tengo la compulsión de revisar las cerraduras de mi casa constantemente, si tengo la compulsión de lavarme las manos 20, 30, 1000 veces al día, si tengo esta compulsión y siento que no me lavo las manos correctamente y vuelvo a lavarlas y a lavarlas, en algún momento se activa este impulso dentro de mí que me lleva a realizar la acción. ¿Por qué? Porque si no actúo, siento que algo grave me va a suceder. Si no me lavo las manos, si no checo las cerraduras de mi puerta, si no reviso dónde está la persona de la cual dependo, siento que algo muy grave va a suceder. Entonces hay dentro de mí un impulso a la acción, una activación, ¿verdad? Y toda terapia debe ayudar a la persona a que pueda manejar esa activación, ese impulso que nos obliga muchas veces a realizar actos que se vuelven obsesivos, ¿verdad? Constantemente, como en el caso de las adicciones. El objetivo del profesional es ayudar al paciente a manejar, como ahorita mencionábamos, esta activación psicológica. ¿Y cómo trata de hacerlo? A través de una serie de elementos que pueden variar entre un profesional y en otro. Por ejemplo, le ayuda en la planeación de actividades nuevas que desalienten este impulso de la acción, este deseo de beber. Actividades nuevas, ¿verdad? Amistades nuevas, ¿verdad? El profesional trabaja con el paciente en el entrenamiento de habilidades sociales, incluso otra clase de habilidades, ¿verdad? Por ejemplo, la mejora de la autoestima, la mejora de la seguridad, la mejora en el trato con las demás personas, una saneación de su mundo interior. Ya que mucho del problema de la bebida es precisamente
a causa de todas estas ineficientes maneras de relacionarse sanamente con los demás y consigo mismo, ¿verdad? Entonces esta activación se debilita o el paciente puede manejarla cuando empieza a activar otras cualidades dentro del paciente que debilitan el impulso por el deseo de beber. El profesional ayuda al paciente, por ejemplo, en el enfrentamiento y la resolución de problemas, ya que muchos de nuestros problemas nos llevan a fugarnos a través de estas adicciones que en su momento sentimos que nos van a hacer aliviar o hacer sentir bien, ¿verdad? Es como un desahogo a los problemas que nunca en toda nuestra vida hemos solucionado. Y no solamente los problemas actuales, sino todos los problemas que venimos arrastrando desde nuestra niñez. El profesional logra que el deseo de beber pueda irse desvaneciendo a través de distintos tipos de reforzadores positivos, como son el uso de recompensas o incentivos, ¿verdad? Es algo muy importante que cuando una persona dé un cambio, un avance, pueda obtener una recompensa, como es, por ejemplo, un reconocimiento, una especie de incentivo, ¿verdad? Que le ayude a sentir que va por un puerto seguro. Lo que hace un rato mencionábamos acerca de estas recompensas. Las nuevas actividades que la persona empieza a hacer, la modificación de las creencias disfuncionales, contribuyen en gran medida a desvanecer la activación que lleva al deseo de beber, sobre todo las creencias disfuncionales, que en el trasfondo de todo deseo de beber, de todo trastorno, son las principales que están causando esa conducta ineficiente. Así como con otros trastornos emocionales que no tienen que ver con el alcohol, como es por ejemplo la depresión, la ira, la ansiedad, los miedos irracionales, los celos, el resentimiento, entre otros. El programa de 12 pasos también aborda este punto terapéutico, ¿verdad? Este manejo de la activación psicológica, aunque podemos decir que lo hace de una manera diferente. Para el programa de 12 pasos no es recomendable tratar de manejar o controlar el deseo de beber por sí mismo, ya que se considera que tarde o temprano la fuerza de voluntad del enfermo, esa fuerza de voluntad que imprime en el controlar su deseo de beber, se verá vencida por el deseo obsesivo, ¿verdad? Desde su primer párrafo, los 12 pasos lo mencionan, ¿verdad? Solo un acto de la divina providencia. Al ser una cuestión de vida o muerte, ya que una sola borrachera, como cualquier otro trastorno, puede ser la última. El programa considera la confianza en sí mismo como algo muy peligroso. Por esa razón, se busca depositar la confianza en algo mucho más grande que uno mismo, ¿verdad? Aunque el programa no dice precisamente quién. Para poder acudir a ese ser superior cuando la activación de nuestra enfermedad comience. Al final de cuentas, confiar en un poder superior refuerza la propia confianza en sí mismo. Esto es algo que muchas personas descubren. La confianza en un poder superior genera una confianza en mí mismo, ¿verdad? Pero muy diferente a la confianza en sí mismo que viene precisamente del egoísmo, del egocentrismo del ego. Esta es una confianza en la que salgo de mí mismo para poder obtener una fuerza interior que me lleve a oponerme al deseo de beber o a cualquier otro trastorno que esté experimentando. No es solamente que ese poder superior de manera mágica libere al enfermo de la obsesión, esto no es así, sino que el poder superior es la puerta perfecta por la que el paciente, la persona enferma o el integrante de los grupos pueda entrar a un mundo espiritual, que esto es lo que muchas veces está mal en la persona o está todo el tiempo mal, en la que las ideas y los juicios del alcohólico puedan comenzar a transformarse a ese mundo espiritual. La idea de los 12 pasos está centrada en que la activación del deseo de beber, esa activación psicológica, se debe precisamente a una pobreza espiritual de la persona. Por eso vemos muchos de los pasos que tienden hacia una especie de mundo espiritual, una especie de entrada a un mundo espiritual, pero no un mundo mágico.
Es un mundo espiritual donde nuestras ideas, nuestras creencias comienzan a cambiar, ¿verdad? Por espiritual entendemos lo referente a nuestras ideas, a nuestros sentimientos, a nuestros conceptos, a nuestras creencias del mundo. Para lograrlo, para que la persona pueda comenzar a enriquecerse, ya que cuando nosotros empezamos a trabajar de manera espiritual, se empieza a desvanecer el deseo por la obsesión, se utilizan una serie de actividades como son el anonimato, el servicio, el pase de mensaje, la oración, la meditación, todas estas actividades que la persona realiza cuando adopta el tratamiento de 12 pasos tienen el objetivo de ir fomentando el desarrollo del enriquecimiento del mundo espiritual de la persona. El estudio de la literatura de Alcohólicos Anónimos por parte del enfermo ayuda tremendamente al desvanecimiento del deseo de beber. El conocimiento que la persona puede obtener de su propia enfermedad es precisamente un enriquecimiento espiritual, ya que cuando la persona estudia comienza a nutrirse de un conocimiento nuevo que antes ignoraba, ¿verdad? Que antes desconocía. Y esto lo enriquece como ser humano, ¿verdad? Incluso en su trato con los demás, en su trato con su familia, comienza a enriquecerse de este mundo espiritual. No es solamente que un poder superior mágicamente le otorgue nuevas conductas y nuevos pensamientos, sino que la persona trabaja con el conocimiento que está obteniendo para poder llegar a tener estas nuevas conductas, estos nuevos cambios. Al leer, que es un enriquecimiento personal, experimenta la sensación de sentirse parte de aquello que está leyendo, por lo que comienza a valorar esta nueva manera de ser que se le ha presentado. Además, su activación del deseo de beber comienza a desvanecerse cuando acepta por amistad a personas que no beben, gente que lo influye, gente que se ha visto libre de ese deseo de beber, de los que recibe una gran influencia y un gran enriquecimiento. Este punto donde el profesional trata de ayudar al paciente a manejar el aumento de la activación psicológica se vería anulado si no se trabajara en la modificación de las creencias disfuncionales del enfermo. Este es otro de los puntos que toda terapia, todo tratamiento psicológico tiene o se ve obligado a trabajar o a contar. En las creencias disfuncionales que mantienen al enfermo atado al deseo de beber. Por supuesto, cada tratamiento es diferente y cada tratamiento aborda estas creencias disfuncionales de una forma diferente. Pero la mayoría se centra en la idea de que la conducta que el día de hoy estoy teniendo proviene de una creencia y que es las creencias del paciente donde se puede hacer cambios a su conducta. El cuarto y el quinto paso, por ejemplo, contribuyen a este objetivo terapéutico, ya que gracias a este proceso de conocerse a sí mismo, el enfermo puede entender muchas de las creencias y prejuicios que lo llevaban directamente al deseo de beber. Igual con la codependencia, igual con otras adicciones, ¿verdad? Entender cuáles son mis creencias y prejuicios que me llevan al ejercicio de esta compulsión u obsesión. Creencias que una vez descubiertas pueden comenzar a ser modificadas. De hecho, cuando un enfermo escucha con atención a otro ser enfermo que ha logrado recuperarse, muchas de sus ideas comienzan a cambiar. Parece que al contemplar la vida de otros, contemplas también la suya propia, ¿verdad? Esto es muy interesante dentro de los 12 pasos. Ver mi propia vida reflejada en la vida de otra persona, ¿verdad? Esto me lleva a cambiar por completo todas mis creencias. Precisamente es en el apadrinamiento donde existe un intercambio de información en el que ambas partes se ven beneficiadas, ¿verdad? Esto es lo hermoso de los 12 pasos, que las dos personas que se juntan a hablar de sí mismas puedan salir beneficiadas. El descubrimiento mío a través de la imagen del otro, de lo que uno es y ha sido, fortalece el sano juicio.
y esto es precisamente lo que buscamos. Es en el segundo paso donde se establece que toda persona que decida practicar este programa puede recuperar el sano juicio, con lo que se modifican las creencias disfuncionales. Cada paso, que ha sido escrito por el autor como acciones que ya se han realizado en el pasado, son un fiel testimonio de cómo las ideas enfermas comienzan a ser sustituidas. Esto lo vemos en la frase que dice: antes yo también pensaba como tú. Y esta frase viene en el segundo paso y es un claro ejemplo de que con la práctica de los 12 pasos se consigue un cambio muy grande en la manera de pensar de toda persona, lo que lo lleva a disminuir su deseo compulsivo de consumir, su activación psicológica. Los sueños de pompa y poderío, el deseo de reconocimiento que antes lo motivaban al principio, las creencias acerca del dinero, lo que pensamos que el dinero nos va a otorgar, nuestras ideas o creencias acerca de la sexualidad, esa eterna búsqueda de encontrar seguridad siempre en la compañía de otros, comienzan a ser sustituidas por la idea de la humildad, el servicio, la honestidad. Vemos cómo el programa nos lleva a quitar nuestra atención de todas estas cosas que antes creíamos como importantes y llevarlas a cosas que no creíamos como importantes, por ejemplo, ser humilde, servir y ser honesto. El mismo concepto del anonimato nace de la creencia de que al dar mayor importancia al bienestar de los demás que al mío o a la propia importancia propia, se disminuye considerablemente la fuerza del ego que empujaba al enfermo a buscar únicamente sus propios intereses. El enfermo alcohólico o cualquier condición que se padezca siempre ha buscado satisfacer sus propias necesidades sin importar si estas necesidades afectaran la vida de los demás, ¿verdad? Esta sentencia nace precisamente de que cuando hay un enfermo alcohólico en casa, la mayoría de personas se enferman a causa de la enfermedad de la persona, ¿verdad? El enfermo alcohólico, dice, siempre ha buscado sus propios intereses, no le importa la vida de los demás, ¿verdad? No es tanto porque sea una persona malvada que elimina los intereses de todos los demás, sino porque su voluntad está atada a una enfermedad que no se puede vencer solo con la fuerza de voluntad. Pensar que beber es una necesidad, es una creencia que comienza a cambiar cuando el enfermo descubre que el deseo de beber solo es el resultado de una enfermedad espiritual que lo gobierna, con lo que se modifica la idea que el enfermo tiene de su creencia en la bebida, ¿verdad? Con el conocimiento que se adquiere de sí mismo, nos damos cuenta de que siempre hay una creencia detrás de cada acción, y que es esta creencia la que lleva a la acción. Solo cuando se descubren las creencias disfuncionales podemos entonces modificarlas. Así pues, el programa de 12 pasos ayuda a toda persona a que logre cambiar su manera de verse a sí mismo y de ver a los demás, con lo que cumple cabalmente este punto terapéutico, ¿verdad? El modificar las creencias disfuncionales que hacen que la persona experimente el deseo de beber. Y finalmente, como último punto, el programa de 12 pasos estaría incompleto si no ofreciera a la persona un punto terapéutico de vital importancia, que es el de ofrecerle un repertorio de respuestas para hacer frente a esta enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo responder o hacer frente a esta enfermedad? Esa es la pregunta. ¿Qué hago cuando empiezo a sentir la aparición de esta enfermedad? Todo tratamiento terapéutico ofrece a sus pacientes mucha información que es útil precisamente cuando el trastorno o la enfermedad aparecen. Igual los 12 pasos. Los 12 pasos ofrecen mucha información de lo que es esta enfermedad, cómo trabaja, qué es lo que hace, qué es lo que va a hacer en mí. Ofrece mucha información que puedo empezar a conocer para que cuando la enfermedad llegue ya no me tome de improviso, ¿verdad? Desprevenido, porque ya he conocido lo que es esta enfermedad. Ofrece una serie de recursos que pueden ayudar a disminuir la fuerza que esta condición disfuncional posee.
En el caso, por ejemplo, los 12 pasos, no solamente son para dejar de beber, sino que trabaja para muchas otras problemáticas, sobre todo los problemas emocionales. Hay muchos recursos disponibles que se pueden comenzar a practicar desde el primer día. Por ejemplo, uno de los recursos es la asistencia a las juntas, a los lugares de reunión con compañeros que padecen una misma enfermedad. Este es un gran recurso para comenzar a obtener fortaleza en la decisión, muchas veces vacilante, de permanecer sin beber. Hay muchas personas que necesitan de varias juntas al día porque no pueden dejar de pensar en beber ni un solo segundo. No es ni siquiera que piensen en beber, sino que su inclinación a buscar la bebida es una fuerza que se ha vuelto inconsciente, como una clase de grado de locura. Y ante una junta, el enfermo comienza a responder a la enfermedad de una manera diferente. Vemos cómo el enfermo hace frente a su enfermedad a través de la asistencia a una junta. Sobre todo, aprende cómo otros responden a sus propios impulsos por beber. Otro recurso que ya hemos visto es el de buscar a otro enfermo. En la literatura de 12 pasos podemos ver muchos ejemplos de cómo el compartir el mensaje, lo que nosotros hemos obtenido a otro que está sufriendo, puede aliviar no solamente el sufrimiento del otro, sino el mío, mi sufrimiento propio. El deseo de transmitir lo que a nosotros se nos ha transmitido renueva nuestras fuerzas. Otro recurso es el de la aceptación, también, que es un gran recurso para cuando se experimenta la compulsión. ¿Por qué asustarse porque sentimos este deseo? ¿Por qué llenarnos de tanta inseguridad emocional solo porque estamos experimentando este deseo? ¿Verdad? ¿No será que es normal que una persona que padezca esta enfermedad sienta deseos de consumir? ¿No es normal que alguien que tenga esta enfermedad experimente a cada momento esa necesidad? Y el recurso de la aceptación puede ayudarnos precisamente a entender esto, ¿verdad? Que todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, voy a verme acosado por esta idea, ¿verdad? La idea de beber, ya que he aceptado que soy una persona que tengo esta problemática. Igual con los otros trastornos, ¿verdad? No es normal que si yo padezco de dependencia o de codependencia, experimente el deseo de saber acerca de la persona. No es normal que trate de arreglar la situación de la persona, de tratar de ayudarlo, de evitar que la persona pase por lo que tenga que pasar. Igual si soy un adicto a la comida, ¿verdad? No es normal que sienta todo el tiempo deseos de comer. ¿Puedo aceptar estos deseos sin ir más allá? ¿Verdad? Sin que estos deseos me lleven a la acción. Es precisamente todos estos recursos, ¿verdad? Otro recurso muy importante es el del ser superior, ¿verdad? Creo que este es el recurso más importante de todos, ¿verdad? Y lo vemos representado en el tercer paso, donde se nos aparece esta idea, ¿verdad? Cuando se propone al enfermo, fíjense, una propuesta, ¿verdad? Ni siquiera es una ley o una obligación o una orden, sino que se le propone que desista en este momento, ¿verdad? Que solamente desista en su empeño de hacer su voluntad, que deje un momento ese deseo de hacer su voluntad y que piense o intente seguir la voluntad de un poder superior. A veces puede resultar difícil lograr tener una concepción clara de lo que significa un poder superior. Sin embargo, con el tiempo esta concepción se va desarrollando en cada paciente de una manera única, ¿verdad? De esta manera, la idea de un poder superior va reemplazando todas nuestras ideas propias, ¿verdad? Por eso la frase es poner mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior, ¿verdad? Y esto me va a llevar precisamente a hacer frente a la enfermedad. Pero existen otros recursos. Podemos ver, por ejemplo, los axiomas con los que contamos, toda la literatura que tenemos a la mano, la oración, que es tan importante, la meditación, ¿verdad? En una de las reflexiones del libro de Alcohólicos Anónimos de Reflexiones menciona
que aquellos que tienen el día de hoy una recaída es precisamente porque en ningún momento intentaron meditar acerca de su condición, ¿verdad? Cuando logramos meditar y ser conscientes de nuestra condición, estamos haciendo frente a la enfermedad, y es mucho menos probable que una persona que se empiece a enriquecer espiritualmente y que no abandone este enriquecimiento tenga mucho menos recaídas que una persona que descuida su propio proceso de recuperación, ¿verdad? Hay muchísimos recursos para poder hacer frente a esta enfermedad. Lo importante es tener esa motivación y ese deseo de hacer frente a esta enfermedad. Y pues como vemos, como podemos ver en cada uno de los puntos, ¿verdad? Este programa de 12 pasos, aunque a veces es muy criticado, ¿verdad? Nos lleva a entender que está cimentado en puntos terapéuticos que todo programa psicológico emplea, ¿verdad? Nos lleva, por ejemplo, a obtener una alianza terapéutica, nos lleva a tener motivación para el cambio, nos lleva a poder manejar nuestra activación psicológica cuando experimentamos nuestra necesidad, ¿verdad? Nos lleva a modificar nuestras creencias y a obtener recursos para cuando la enfermedad aparezca. Hay muchos libros en los que podemos obtener recursos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Viviendo Sobrio encontramos una infinidad de recursos, ¿verdad? Infinidad de recursos acerca de qué hacer cuando estamos sintiendo esa compulsión, esa sensación de que estamos al borde de un precipicio, ¿verdad? Cuando todavía no somos conscientes, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos al borde de un precipicio. Solamente consumimos, solamente realizamos nuestros actos de mal juicio sin importarnos las consecuencias. Pero cuando ya hemos sido conscientes de lo que puede ser nuestro futuro, nuestro destino, entonces tratamos de hacer frente a esta enfermedad, aunque sea solo por hoy, ¿verdad? Entonces, esto es lo que son los puntos terapéuticos que el programa de 12 pasos contiene. Este es realmente su valor terapéutico, ¿verdad? Y si lo analizamos, podemos ver la gran riqueza, la gran sabiduría que todos estos pasos contienen, ¿verdad? Está lleno de un conocimiento que nos lleva a experimentar un encuentro conmigo mismo y una sensación de poder hacer frente a esta enfermedad que antes no podía, ¿verdad? Y pues yo les agradezco muchísimo el que me hayan escuchado y espero nos volvamos a encontrar en un próximo audio. Muchas gracias y hasta pronto.